Muy bien, vamos allá. Vamos a presentar. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por haber aceptado mi invitación. Estamos con el doctor Antônio Rojas. Foi mi maestro en la Escola de Osteopatia. Es un honor para mí que esté aquí e que nos regale um pouco de seu maravilhoso tempo, de sua inteligência, de seu saber, para nos apoiar em esse caminho de la vida. Bem-vindos, bem-vindos a meu canal, onde junto a ciência e a ancestralidade. Para quem não me conhece, me chamo Rosana Barra. Y doy la voz a doctor Antonio. Hola a todos, buena tarde o buenos días, según donde estén. Vamos a bajar algún volumen. Estoy aquí pues porque quiero mucho a Rosana y me ofreció hacer este Zoom con todos sus seguidores. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles para poder darles a ustedes oportunidad de preguntar. ¿Se oye bien, Rosana? Sí, eso ahora tienes que bajar el volumen de tu móvil. Esto. Lo tengo al mínimo, ¿ah? Sí, quita todo. Para no escucharte y no dar interferencia tú a ti mismo. Sí. Ok. Yo también voy a bajar todo. ¿Ahora qué tal? ¿Se oye mejor? Un poco mejor, no está dando interferencia ahora. ¿Y los otros que digan algo, por favor? Sí, la gente por chat, ¿cómo lo notan? Si quieren lo ponen. Victoria, Victoria dijo que ¿se está... oye bien? Se oye como doble. Yo también oigo doble A. Y con retraso. ¿Y ahora mejor? Ahora mejor. Ahora mejor. Vale, he bajado mi volumen. Vale. Bueno, les decía que voy a tratar de abreviar el concepto general y hacerlo muy fácil, porque puede ser algo muy complejo, pero lo voy a hacer lo más fácil posible para dar tiempo a que ustedes puedan hacer las preguntas y que sea muy dinámico y muy interactivo. Pueden interrumpir cuando quieran con una pregunta por el chat que Rosana me la hará llegar, pero también si quieren salir al aire pueden abrir el micrófono y hacerme la pregunta directamente. No hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la fisiología del miedo, de la ansiedad y del estrés. Y escogimos este tema pues por todo lo que estamos viviendo en todas las partes del mundo, obviamente, con lo de la pandemia, ahora desescalada, ahora rebrotes y todo lo que implica eso para nuestro organismo. Ya antes había hablado de esa situación porque tengo una serie de 5 vídeos que había sacado precisamente sobre este tema, sobre lo que pasaba con nuestro sistema inmunológico cuando se enfrentaba a una situación como en la pandemia. Entonces vamos a tratar de resumir todo lo que dije en esos 5 vídeos en esta hora. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. ¿Qué es el miedo? O sea, el miedo es una reacción primaria, es una emoción primaria para nosotros. El miedo ni siquiera se aprende, ya está en nuestro ADN. Lo que se aprende es a interpretar otras clases de miedo, otras clases de estresores que me causen miedo. Pero el miedo real, el básico, el genérico, como yo lo llamo, ya viene de fábrica, ya lo traemos. Un niño se puede asustar con cosas básicas para él. ¿Y qué es básico? Cuando hablo de básico, quiere decir algo que vaya en contra de su existencia, de su seguridad, de su vida. Entonces, estamos hablando de un miedo que puede ser individual, pero también un miedo que puede ser de especie, porque el miedo está ahí para hacernos capaces de reaccionar de la mejor forma posible para que no muramos en el intento, para que podamos sobrepasar cualquier obstáculo
o estresor, llamémoslos como queramos, que tengamos y que vaya en contra de nuestra vida. Entonces es un mecanismo de defensa, al fin y al cabo. Entonces, no estamos hablando de un miedo como algo negativo, para nada. Si tenemos que darle una valoración, siempre la valoración va a ser positiva, porque es algo que lo utilizamos en defensa, algo que utilizamos para poder reaccionar y poder seguir estando, viviendo, en un caso extremo. ¿Cuál es el problema? Que esa reacción, esa emoción básica, primaria, es buena siempre y cuando sea limitada en el tiempo, siempre y cuando sea dosificada. Ahí es una reacción fisiológica. Pero si esa reacción se alarga en el tiempo y aparece cuando no debe, entonces ya se vuelve patológico. Y entonces ya no hablamos de miedo, sino de lo que produce ese miedo en una forma crónica. Y ahí estamos hablando de ansiedad y estamos hablando de estrés. Y vamos al concepto de estrés. El concepto de estrés se puede unir muy bien con el concepto de miedo. Podemos hablar de dos tipos de estrés en general. Un estrés fisiológico y un estrés patológico. El estrés fisiológico es necesario para vivir. Igual que lo que decía con el miedo. Es necesario para vivir. ¿Por qué? Porque me eleva mi nivel de respuesta. Y yo puedo tener un buen nivel de respuesta, pero con un estrés puedo pasar de bueno a excelente. Esa respuesta me va a salvar en ese momento de ese estresor. Si yo, después de que ya logré pasar ese estresor, bajo otra vez mi respuesta al nivel basal, no hay ningún problema. Y eso es bueno, eso es fisiológico. Pero si yo obtengo esa respuesta máxima y me mantengo aquí, en este nivel, por mucho tiempo, y mucho tiempo estoy diciendo horas, días, semanas, meses, incluso años, en este nivel, eso es un desgaste energético muy fuerte, que tarde o temprano nos va a pasar factura. ¿Lo podemos mantener? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, eso es muy individual. Cada uno de nosotros tiene una respuesta y un tiempo de respuesta individual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sentimos miedos? Sentimos miedo cuando nos vemos atacados, cuando nos vemos amenazados. Hay una amenaza contra mi integridad física o moral o sociocultural o una amenaza de muerte inminente. Eso es una respuesta lógica y fisiológica de miedo. Hasta ahí, todo bien. Esa amenaza es real. Ahí puedo llamarle miedo. En estudios que se han hecho y hay mucha controversia de si el miedo y la ansiedad es lo mismo, pues no es lo mismo. El miedo es una reacción a un estresor real, a una situación real. Y yo utilizo ese miedo, toda la energía que tiene potencialmente ese miedo, para dar una respuesta a ese estresor. Ahora vamos a ver qué clases de respuestas podemos dar. Pero sin embargo, la ansiedad es una respuesta a un estresor imaginado. No es real. Y voy a hacer un hincapié aquí. No es real objetivamente, pero es real para la persona que se lo está imaginando. Tan real que el cerebro no va a distinguir entre si me apareció el coco de verdad o si es que me lo estoy imaginando. El cerebro no va a distinguir si hace 6 meses tuve un accidente de coche y quedé traumatizado por el accidente, o es que ahora estoy recordando el accidente de hace 6 meses. Es exactamente igual para el cerebro y produce la misma cascada de neurotransmisores y de hormonas del miedo que cuando sucedió ese hecho. A esto que estoy contando ahora se le llama ansiedad, porque en realidad el hecho no está, yo lo estoy recordando.
pero mi cerebro no tiene la diferencia entre esas dos cosas, entre cuando sucedió de verdad o ahora que yo me lo estoy imaginando otra vez. Hay un neurocientífico que yo creo que me debería dar la mitad de las ventas de su libro, porque casi siempre hablo de él cuando hablo de estrés y de la ansiedad, y es el doctor Robert Sapolsky. No me conoce, ni yo lo conozco, no tengo el placer. Este señor es profesor de la Universidad de Stanford y él tiene un libro muy famoso, se los recomiendo. Es un libro que, a pesar de que es un libro de divulgación científica, es muy ameno y no tengo que ser un científico para leerlo, entenderlo y que me guste además. El libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Se los recomiendo. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿De qué? El libro no va de cebras, tranquilos, ¿ah? El libro va de la respuesta fisiológica de los animales y hace un paralelismo con las personas al estrés. Entonces él, en medio de todo lo que nos cuenta y de todos los experimentos que hacen en un instituto de primates en Kenia, donde trabajaba, no sé si todavía trabaja allá, hay una parte que resume muy bien lo que dice el libro, y es, él da un ejemplo de una cebra bebiendo en un estanque en el Serengeti. La cebra tiene sed y tiene que beber agua, pero la cebra sabe que en el agua está el cocodrilo, pero también sabe que las leonas, que son las que cazan, no los leones, sino las leonas, están en el montículo de al lado porque saben que las cebras van a ese estanque a beber agua. Entonces, la cebra está bebiendo agua, pero está pendiente del movimiento del agua por el cocodrilo, pero está también pendiente del movimiento del montículo por las leonas. Cualquier sonido, cualquier movimiento, cualquier cosa, tiene que estar pendiente para salir corriendo. O sea, su estrés está acá. ¿Por qué? Porque necesita una respuesta rápida, porque le va literalmente la vida en ello. Si se descuida con el agua, el cocodrilo se la come. Si se descuida con el montículo, la leona se la come. Tiene dos estresores reales. Así que ella necesita que su organismo esté acá, no en una buena condición, sino en una excelente condición para poder correr y librarse de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con cualquier movimiento? Sale todo el rebaño de cebras corriendo. El cocodrilo en tierra vale cero. No le va a hacer nada. La cebra es mucho más rápida. Así que ya se libró de uno. El león en tierra tiene la misma velocidad, pero no tiene la misma resistencia. Así que si corre una distancia larga, la leona se puede cansar. Cuando los dos están fuera de combate, ¿qué pasa con la cebra? Paran y empiezan a pastar. Y eso es una señal de que otra vez están en reposo. ¿Y por qué es una señal de que otra vez están en reposo? Esto lo tenía más adelante, pero bueno, de una vez lo explico. Si yo dividiera una división grande del sistema nervioso, diría sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? El simpático es el que me mantiene alerta, es el del estrés. Es el que salvó a la cebra del cocodrilo y de la leona y le ayudó a correr. Y el que le pone el organismo acá, a tope. Ahora les explico qué es lo que pasa en el organismo de la cebra y de nosotros para poder huir. Y el parasimpático es todo lo contrario, es el que nos relaja. El metabolismo de los alimentos solo se hace cuando el que está imperando es el parasimpático. Mientras la cebra esté asustada y esté huyendo, lo que está imperando es el simpático. Entonces no va a poder comer, no va a poder rumiar, que es lo que hace la cebra.
si se para a pastar y a rumiar, es porque ya está imperando el parasimpático. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? De que la cebra utiliza su fisiología del estrés a su favor. La utiliza por el tiempo justo y necesario. Cuando el estresor es real y su vida está en peligro. Pero cuando ya los estresores no existen, inmediatamente aparece el parasimpático y la cebra se relaja. Se relaja tanto que ya puede digerir el alimento y se pone a pastar. Entonces el doctor Sapolsky, en la paralelismo que hace con nosotros, dice que nosotros somos los animales más inteligentes y que somos tan inteligentes que nos podemos inventar el estresor. Y que además somos tan inteligentes, esto es por supuesto es sarcasmo, que somos tan inteligentes que dejamos que ese estresor controle nuestra vida, sin que exista realmente. Ya el cocodrilo y la leona no están, pero me los imagino. Entonces, si estuviéramos nosotros en el rebaño con las cebras, en vez de estar rumiando tranquilamente porque ya no están, estaremos pensando, ¿será que están allá atrás? ¿Será que vienen? ¿Será que salen por otro lado? ¿Será que podemos estar pendientes? Mejor no comamos, estemos pendientes, mejor. Seríamos así y estaríamos con el nivel de adrenalina acá y todavía estaría imperando el sistema nervioso simpático. Entonces, aquí aprovecho para decir qué es lo que pasa cuando impera el simpático. ¿Por qué aparece el simpático? El simpático aparece porque necesitamos estar a tope para responder a ese estresor, a ese estímulo que nos causa el miedo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hay 4 opciones de respuesta. Una opción de respuesta es paralizarme. Ojo que estas opciones no pasan por el raciocinio. Es puro y duro cerebro primitivo. Primera opción, quedarme paralizado. Segunda opción, evadirme, hacer evasión, como que no va conmigo. Tercera opción, enfrentarme y pelear. Y cuarta opción, huir. Esas son las opciones que tenemos. Pero para todas estas opciones hay un común denominador, que es que mi cuerpo tiene que estar listo para esas opciones. Alguien podría decir, pero es que no es lo mismo estar listo para huir, porque tengo que correr, que para quedarme quieto paralizado. Si nos ponemos a pensar, es lo mismo. Son los dos extremos. Y recuerden que los extremos se tocan, yin-yang. Cuando estoy muy yin, ya no puedo ser más yin y me convierto en yang. Y lo contrario, cuando estoy muy yang, ya no puedo ser más yang y me convierto en yin. Entonces, para yo quedarme paralizado de verdad, inmóvil, tengo que tensionar mis músculos. Pero para correr, también tengo que tensionar mis músculos. En ninguno de los dos me puedo relajar. Entonces, la verdad es que estoy tensionando los músculos. Eso es la primera cosa que pasa. Tensión muscular. Bueno, la primera. Pasan a la vez, todas. Tensión muscular. Además, mi frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Voy a tener taquicardia. ¿Y por qué empieza a aumentar mi frecuencia cardíaca? Porque necesito bombear más sangre para tener más oxigenación, ojo, en los músculos estriados. Sé que la mayoría son terapeutas, pero pues hay gente que no es terapeuta, más o menos les hago la diferencia grande. Tenemos 2 clases de músculos en el cuerpo, unos son estriados y los otros son lisos. Los estriados, con alguna excepción, son voluntarios, es lo que nos permite movernos. Y los lisos son involuntarios y no tenemos control sobre ellos. Entonces, estriados, piernas, brazos, tronco, ¿sí? Y lisos, el tracto digestivo, el tracto urinario, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si tengo que huir o si tengo que enfrentarme, necesito que mi músculo estriado esté
muy bien irrigado y oxigenado. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso tengo taquicardia. Y también va a aumentar mi frecuencia respiratoria, porque necesito el intercambio oxígeno-dióxido de carbono mucho más rápido para mantenerme oxigenado. Además de esto, va a subir la presión arterial. Esa presión arterial más alta lo que me produce es mayor perfusión de la sangre para que llegue más a las partes distales, que es las que me van a ayudar a huir o a pelear o a quedarme paralizado, ¿vale? ¿Qué pasa con el músculo liso? Todo lo contrario. Mientras el músculo estriado recibe toda la tensión y recibe toda la irrigación y la oxigenación, el músculo liso se ve privado de la irrigación y de la oxigenación. Entonces estamos diciendo aquí que todo el tracto gastrointestinal y urinario va a estar hipoperfundido, o sea, con poca sangre, e hipooxigenado, con poco oxígeno. Y eso va a tener consecuencias. Lo dejamos aquí, más tarde les explico qué. Además de esto, va a haber una midriasis. Midriasis es la pupila más grande para ver mejor. Y todo esto va a suceder incluso antes de que nosotros decidamos qué hacer. Eso sucede en microsegundos y es automático. No tenemos control sobre esta respuesta. Es una respuesta primaria. ¿Sí? Esto está bien si la respuesta es corta, si la respuesta es justa y adecuada para el momento adecuado. Y yo después de eso voy a volver a mi situación basal nuevamente. Ahí no hay ningún problema. Ahí funciona la fisiología como debe funcionar, a mi favor. ¿Cuál es el problema? Si esto se perpetúa. Porque lo que les acabo de explicar lleva intrínseco un gasto energético y metabólico grandísimo. Y se puede sostener bien solamente durante un tiempo muy corto y limitado. Pero no estamos hechos para resistir eso durante mucho tiempo y que se vuelva crónico. Entonces, ahí el miedo y el estrés se va a convertir en ansiedad. Y ese estrés fisiológico se convierte en estrés patológico. ¿A qué me lleva ese estrés patológico? ¿Qué puedo esperar como consecuencia de ese estrés patológico? Si vamos viendo lo que sucede cuando nos activamos en un estrés fisiológico, entonces nos vamos a dar cuenta de las consecuencias si eso se cronifica. Por ejemplo, dijimos que aumentaba el riego sanguíneo en el músculo estriado, pero disminuía el riego sanguíneo en el músculo liso. Si disminuye ese riego sanguíneo en el músculo liso, estamos hablando del tracto gastrointestinal, por ejemplo, entonces vamos a hablar de hipofunción del tracto gastrointestinal. ¿Qué implica esa hipofunción? Implica que lo que nosotros comemos, pensemos en el tracto gastrointestinal, empieza en la boca y termina en el ano. Lo que nosotros comemos, que empezamos a masticar en la boca y empezamos a degradar aquí en la boca, tiene que hacer todo el recorrido hasta llegar al ano. Ese recorrido ya va a ser anómalo. ¿Por qué? Porque van a disminuir las enzimas digestivas que necesitamos para digerir esos alimentos. ¿Y por qué disminuyen? Simplemente porque hay menos riego sanguíneo. Entonces están trabajando en hipofunción, están trabajando mal y no producen todo lo que deberían producir y con la calidad que deberían de producir. Entonces, menos enzimas digestivas. Hay menos moco. En la pared del intestino hay un moco protector y en ese moco viven las bacterias buenas de nosotros, nuestra microbiota, que nos ayuda a hacer la digestión y que además es parte de nuestro sistema inmunológico. El 80%
de nuestro sistema inmunológico funciona en nuestro tracto digestivo. Y es el tracto que está hipoperfundido en un estrés crónico. Entonces, ¿qué va a suceder con una persona que se mantenga en ese estrés crónico? Va a comer, pero no se va a nutrir adecuadamente, aunque coma. ¿Y por qué no se nutre? Porque todo lo que come no lo absorbe, porque ya el intestino que está hipoperfundido, obviamente absorbe menos. Entonces esa persona se les va a quejar en la consulta de que se sienten débiles, que se sienten cansadas. Claro, porque están gastando mucha energía manteniendo el nivel de estrés y no están reponiendo esa energía de la forma más fácil que podemos reponerla, que es mediante los alimentos. Y entonces te preguntan, pero si yo como bien. De hecho, estoy comiendo muchísimo más. Sí, pero no te estás nutriendo porque no estás absorbiendo eso que estás comiendo. Entonces, punto número 1, malnutrición, con todo lo que lleva la malnutrición. Esta persona, además, la comida le va a caer mal. Ese es otro de los síntomas muy comunes que van a relatar nuestros pacientes. Y es que todo lo que como me cae mal. Hasta el agua. ¿Por qué? No tengo enzimas digestivas que me ayuden a hacer la digestión y no tengo microbiota que me ayude a hacer la digestión. Porque esa microbiota, que son mis bacterias buenas, no tienen un sustrato donde vivir. Imagínense una tierra que tienen y ustedes van a sembrar ahí semillas, que son nuestras bacterias, y siembran esas semillas en un suelo árido, pues no va a crecer nada. Pues el intestino en este momento está árido porque no tiene irrigación. El agua que le tendremos que echar a la tierra es la sangre que le llega. Esa sangre no está yendo como debería ir porque está redistribuida por el estado de estrés en que nos encontramos. Ojo, dime. Hay una pregunta. Dime. Vale. El miedo adquirido o aprendido es ansiedad? Es ansiedad. ¿O es miedo? Un miedo adquirido. Vale. Un miedo Vale. adquirido. No. Sigue siendo miedo. La diferencia, cuando yo me refería a adquirido, quiere decir que la emoción como tal es primaria y es genética para la mayoría de los animales, ¿sí? Incluidos nosotros. Ahora, yo puedo aprender un miedo, pero controlar ese miedo. ¿A qué me refiero? Imaginémonos miedo a las arañas. Vale, tengo miedo a las arañas, pero me da miedo a las arañas cuando veo la araña. Y cuando está cerca a mí y corro y me subo a una silla y grito y hago todo lo que sea. Eso es un miedo, objetivamente es racional, digámoslo así, normal, porque el estresor está ahí, existe. Ahora, no tengo miedo si me imagino una araña o si veo una araña en televisión. No me da miedo porque sé que está allá y no me va a hacer nada. Ese es el miedo normal. Ahora bien, si me imagino una araña, si me nombran una araña, si veo una araña en televisión y me da ese miedo, ya eso es ansiedad. Porque ese estresor en realidad no existe. Yo me lo estoy imaginando y estoy reproduciendo toda una cascada neuroendocrina del miedo sin existir estresor real. Entonces, esa sería la diferencia entre miedo y ansiedad. Una pregunta de Núria. Entonces, cuando estamos bajo estrés, ¿es mejor no comer? No, Nuria. No, necesitamos comer porque esa es una de las formas primarias de suplir esa energía que estás gastando de más. Lo que necesitamos es... Hola, Nuria, ahora te veo. Lo que necesitamos es ser conscientes de que estamos bajo estrés y actuar en consecuencia. ¿A qué me refiero? Tengo un problema, X, el que sea.
debo de identificar ese problema. Vale, ese problema es este, X. ¿Qué me produce a mí este problema? ¿Cómo estoy respondiendo a este problema? Así, así, así. Esto se lo digo a mis pacientes para que lo escriban incluso. Y sirve mucho escribirlo y verlo después escrito. Si vemos cómo estamos respondiendo, podemos ver la realidad que estamos viviendo ahora mismo y podemos hacer el plan de cambio. No quiero responder así y quiero responder de esta otra forma, pero lo hago desde la conciencia, porque recuerden que lo otro es automatismo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces, imagínate que ya hay alteraciones gastrointestinales. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber que mi flora bacteriana va a ser alterada, pues debo mejorar mi flora bacteriana. Debo saber que estoy más propenso a la inflamación. El estrés es proinflamatorio. Entonces debo tener una alimentación que sea antiinflamatoria. ¿Para qué? Para que se absorba mucho más eso que yo estoy comiendo. Entonces, en vez de dejar de comer, lo que debo es optimizar lo que como. Ahora bien, no necesito comer más. Esta es la otra. Entonces, como he gastado mucha energía, necesito recuperar esa energía comiendo más. No, necesito comer mejor, no más. Porque incluso comiendo más, lo que hago es darle más trabajo a mi sistema inmunológico, perdón, a mi sistema gastrointestinal, que ya está trabajando en hipofunción y le estoy dando más trabajo. Entonces, no le estoy ayudando. ¿Sí? Entonces, no es dejar de comer, es comer mejor, hidratarte mejor. Ahora, al final daré los parámetros más importantes para revertir esto que lo utilizo yo con mis pacientes. ¿Está bien, Nuria? Ok, seguimos. ¿Dónde íbamos, Rosana? No me acuerdo, pero igualmente... Eso es que le estás poniendo atención. Igualmente, quiero preguntarte Eso es que le estás poniendo atención. No, vale. Igualmente quiero preguntarte una cosa. ¿Quién? ¿Quién pregunta? Yo. Ah, vale, dime. Si tengo estrés crónico, nem sei que tengo estrés. Estoy mal viviendo, inflamada. Ahora mismo hemos pasado por estrés crónico, ¿no? Por un estrés fuerte. ¿Y qué hago? Y se supone que no sabes que estás en estrés. Hay mucha gente que piensa que no está en estrés. Vale, que no eres consciente. Vamos a ponerle el ejemplo que estamos viviendo todos ahora. Lo que hemos vivido desde marzo con el confinamiento y ahora la desescalada y los rebrotes y ya que nos están además asustando con la posible oleada de septiembre. ¿Qué pasa? Todo lo que ha pasado desde marzo hasta ahora, yo lo puedo resumir como la pandemia del miedo. O sea, por los medios de comunicación, con todos mis respetos, pero me parece que ha sido fatal su aporte, teniendo en cuenta de que un medio de comunicación, creo yo, que debe estar al servicio de la comunidad. Y no creo que todos los días dando malas noticias y dando las noticias con intención de asustar, sea bueno. No es bueno esto, porque crea estresores inexistentes en la población. Ojo, no estoy diciendo que el virus sea inexistente y que sea irreal, no. El virus está ahí. Pero precisamente porque el virus está ahí, no deberían meternos miedos para estresarnos más, sino que lo que deberíamos estar haciendo es, en vez de preocuparnos, deberíamos estarnos ocupando de qué hago para vencer a ese virus. No he visto en estos 3 meses largos que llevamos, en ningún programa de televisión, en ningún noticiero, en ninguno de estos que se ponen a matarse entre ellos y a estar en polémica, no he visto ni un minuto de decir qué puedo hacer yo en mi casa
para fortalecerme yo, mi organismo, para defenderme del virus. Que el virus está, es un hecho. La mascarilla, la distancia de seguridad, el confinamiento, no me protege al 100%. Es que nadie me lo va a prometer al 100% de que no voy a entrar en contacto con el virus. Y mucho más ahora que estamos en desescalada. Y estamos viendo lo que pasa en los botellones, en las macrofiestas escondidas, bueno, en fin, todo lo que hemos visto en las playas. La cosa es, ¿qué puedo hacer yo para fortalecerme mi sistema inmunológico? Por si entro en contacto con el virus, no pase nada. Estamos llenos de virus todos los días. La microbiota de la que yo les hablo, en esa microbiota hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay parásitos, y eso es normal. Y eso que estoy hablando solamente de la microbiota, no estoy hablando del microbioma, que es que todos nosotros somos bichos. O sea, tenemos más bichos que células. Es que tenemos más bichos que células. Entonces, creo que se ha hecho un mal planteamiento. No estoy diciendo que la mascarilla y el alejamiento, la distancia, esta seguridad, no sean necesarias. Por supuesto que sí. Pero además de eso, yo puedo hacer otras cosas. Entonces, voy a tu pregunta. Ese miedo constante durante estos 3 meses, y además que me han encerrado en mi casa, y la incertidumbre de hasta cuándo voy a estar encerrado, cuánto va a durar esto, ¿será que me contagio? ¿Será que si salgo me voy a coger el virus en la calle? ¿Será que si voy a la farmacia, será que si voy a la frutería voy a coger el virus ahí? ¿Será que si le doy la mano a alguien, entonces cuando venga voy a infectar a mis hijos, a mi abuelo, a mi mamá? ¿Sabes? Todo eso es una incertidumbre que ha durado más de 3 meses y todavía seguimos, porque ahora ya se supone que podemos andar libremente, pero estamos viendo en los noticieros que hay 50.525 rebrotes y durante todo el noticiero no hablan más sino de los rebrotes. Y qué miedo de los rebrotes, o sea, más miedo todavía, como si no hubiera sido suficiente. Entonces, ¿qué lleva a esto? ¿Qué estoy viendo yo en los pocos pacientes que se atreven a ir a la consulta? Porque tampoco es que salgan de su casa para la consulta. Es que veo yo, duermen mal, entonces hay mucho problema de insomnio por estar rumiando mentalmente, se alimentan mal, porque ahora llegó la moda, llegó el confinamiento y llegó la moda de los bizcochos y los panes y las galletas caseras, muy bien y todo, pero gluten a la lata y lactosa a la lata, y resulta que los que tienen intolerancia y sensibilidad a estos 2 alimentos van a tener problemas, por supuesto, pero esto añadido a que ya están en estrés mental y emocional por el confinamiento en sí. Entonces esto les va a caer peor. Y entonces vamos a ver gente con cansancio, con dolores crónicos, con retención de líquidos, gente que tiene la autoestima por el suelo. Eso es más o menos lo que estoy viendo aquí. Entonces la gente no identifica eso con un estrés. Si somos nosotros los terapeutas, debemos hacérselo consciente y decirle, mira, está pasando esto, mira lo que tú me dices que tienes. Yo creo que puede ser por esa situación. En el momento de hacerlo consciente, sabemos que existe y podemos buscarle solución. Porque si no soy consciente, ¿qué solución voy a buscar? Si no existe. Hasta que yo no soy consciente, no existe. Y si no existe, pues no hago nada por eso. Entonces creo que debemos de ser conscientes de los síntomas que tenemos. Que puede ser un estrés leve, puede ser un estrés moderado o puede ser un estrés muy grave. ¿Sí? Outra pergunta. Dime. Una de Instagram. ¿Cómo puedo tener los estresores bajo control? Lo que estaba diciendo. Punto número, mira, yo tengo una gráfica que le hago a mis pacientes, les hago hacer a mis pacientes, no la hago yo, la debe hacer el paciente para que se empodere. Y es como hacer 3 columnas. En la primera columna, poner los estresores. O sea, ser consciente de sus estresores. Y pongo la lista de estresores, los que yo considere que son estresores en mi vida en este momento. En la segunda columna, ¿qué emociones generan en mí
esos estresores? ¿Cómo me hacen sentir a mí esos estresores? Y en la tercera columna, las respuestas que yo doy a esos estresores. Cuando yo tengo ese panorama, lo hago yo mismo como paciente y me lo pongo ahí al frente, empiezo a ser consciente. Eso normalmente lo hago en la primera consulta que hablamos del tema. Se los dejo de tarea y lo traen en la segunda consulta. Ahí nos hacemos conscientes. La segunda tarea es la cuarta casilla. Y la cuarta casilla es, entre los dos, yo solamente soy una guía, siempre trato de que ellos lleguen a las conclusiones. Entre los dos vamos a ver en esa cuarta casilla qué cosas voy a hacer para cambiar esas respuestas que yo estoy teniendo ante esos estresores. ¿Qué cosas me causan placer y me alejan del estrés? Entonces, yo qué sé, pongo por ejemplo, mira, todos los días, después de desayunar, me voy a poner una canción que me guste de bailar, porque me encanta bailar. Si a esa persona le encanta bailar, y voy a bailar esa canción todos los días, y eso me da un subidón. O tengo una canción preferida y la voy a escuchar tantas veces al día, y eso porque eso me da alegría escucharla, y eso lo pongo como tarea. O hay un neurocientífico, ya les digo el nombre, a ver, se llama el doctor Tal Ben-Shahar, lo pueden buscar, Tal Ben con B grande, Shahar con S y H. Ese señor hizo un experimento con algo muy sencillo, y es que a sus pacientes les puso la tarea de todos los días, él lo hacía con 5 cosas, yo lo hago con una cosa para no agobiar. Les decía que todos los días se dijeran 5 cosas cuando se levantaran por las que estarían felices ese día, que les hicieran felices ese día, pero cosas reales de su vida. ¿Qué me hace feliz a mí? Y recordarlas. Con eso, después les hacía exámenes de sangre, por supuesto, y veía que aumentaba la producción de endorfinas. Y las endorfinas son hormonas del placer, y eso hacía que se redujera la sensación y la percepción que tenían esos pacientes de su estrés, de su nivel de estrés, porque también les hacía preguntas al respecto. Entonces yo lo que hago es decirles una cosa por día. ¿Qué cosa me hace feliz ahora en mi vida? Y voy a disfrutar de esa cosa. Ahí les pongo un ejemplo. Yo estoy en Donostia y aquí está La Concha. Saben que La Concha es una bahía bellísima. Jun, ¿estás en Donostia? Ah, vale. Es una bahía bellísima. Pero hay gente que vive aquí y pasa meses sin ir a La Concha. Y viven aquí. Pues yo siempre me digo, no puede pasar una semana sin que vaya a La Concha. Puedo ir varias veces, pero no puede pasar una semana sin que vaya. Porque puede ser que esté tan embuido en todo el día a día de mis pensamientos, la consulta, en fin, y no vaya. Pues yo me obligo a ir y disfrutar, simplemente de pararme ahí y mirar el mar, la playa, la bahía en sí, que es bellísima. Eso es gratis y te produce endorfinas. Naturaleza, gratis. Dar un paseo por La Concha, bajar, que los pies en la playa y que el mar te toque. Ya está. Eso hacerlo todos los días, si es que estoy en un tratamiento como tal. Entonces, esta cuadrícula de 3 cosas y la cuarta en la segunda consulta, que es la cuarta sería la solución que ese paciente da según sus gustos, obviamente con la ayuda del terapeuta, sería una buena forma de enfrentar esos estresores. ¿Quién hizo la pregunta, Rosana?
¿Eras tú o era otra? Aquí lo que tiene es una persona que sí sabe dónde estábamos. Estábamos que la comida cae mal, hipofusión de trato digestivo. Vale, eso, muy bien. ¿Quién fue? Para darle las gracias. Muchas Victoria. gracias. Bueno, si esa hipofunción se cronifica, entonces vamos a tener, por ejemplo, candidiasis. Seguro que todos han oído hablar de candidiasis. Las cándidas son lo más puñetero de tratar, son súper difíciles, pero a la vez fáciles, a la vez fácil. Lo que pasa es que hay que ser estrictos con ella. ¿Por qué? Porque en el momento en que se desequilibra la microbiota, las cándidas hacen fiesta. Esa microbiota se regula entre ellas, o sea, entre parásitos, hongos, bacterias y virus se autorregulan. Pero la que más prolifera si hay un desbalance son las cándidas, son los hongos. Entonces, pacientes que tienen candidiasis, por ejemplo, son muy comunes. Y precisamente es porque esa microbiota está alterada. Y esa alteración de la microbiota puede venir de una situación de estrés muy prolongada. Por ejemplo, pacientes cuidadores, sobre todo esos son mujeres, son las cuidadoras que llevan años con familiares enfermos y que nadie más les ayuda y están solamente pendientes de ese enfermo que tienen. Resulta que se mantienen en un nivel de estrés aquí y soportan ese estrés incluso durante años. Justo cuando esta persona fallece, aparece el shock y aparece el down de esa persona. Dime. Vamos despedir-nos do Instagram, porque estou vendo que está dizendo que vai finalizar. Ah, vale, vale, Instagram, vale. lo siento, pasó volando. Seguimos por Zoom, ¿no? Sí. Adiós los de Instagram, por favor. Pásense a Zoom. Bueno, y queda grabado de todas formas. Sí. Entonces, esta persona da un bajón cuando ya no tiene razón de ser ese nivel de estrés que tenía y lo que estaba sostenido por el sistema nervioso simpático, ahora ese sistema nervioso baja su normalidad y lo que impera es el simpático y el simpático es relajación total, pero relajación total en un terreno que no está abonado para esa relajación total. Entonces van a aparecer todas las patologías que es como si me estuviesen reclamando el préstamo que me hicieron. ¿A qué me refiero? A que para mantener ese nivel de estrés tan alto, ese nivel de adrenalina, yo le hago un préstamo energético a mi organismo. Y ese préstamo se paga sí o sí. Esto es peor que los bancos, porque se paga no sé cuándo, no sé cuánto y no sé cómo. No lo sé. Cuando le dé la gana de aparecer el señor del chaleco para cobrar. Y me lo van a cobrar. Y entonces van a empezar a aparecer esos síntomas. Y voy a decir, pero ¿de dónde? Si yo estaba bien. Claro, pero estabas utilizando una energía prestada. Esa energía en medicina china se le presta al riñón. Y precisamente la emoción que está relacionada con el riñón es el miedo, la emoción de la que estamos hablando. Y ese miedo es el que genera el cortisol y la adrenalina, que son hormonas que se van a producir sobre todo ahí en las suprarrenales. Entonces, por eso esa emoción está ahí en el miedo. Y el préstamo energético me lo hace el riñón, pero me lo va a cobrar también. Y me lo va a cobrar no sé cuándo, no sé cómo y no sé en qué cantidad. Los intereses son los que le dé la gana. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Vale. Sí. Dime. No soy médica, pero estoy entendiendo la explicación. Ah, vale. Quiero saber se isto aplica de igual forma para pessoas diagnosticadas com depressão. Vale.
Esa depresión, cuando hay un diagnóstico de depresión, es como si hubiese una ansiedad perpetua. Y hay tal depresión de energía que se convierte en una depresión, perdón. El estado fisiológico de la depresión es como si hubiésemos estado mucho tiempo en un estado hiperadrenérgico, muy estresados, y ya nuestro organismo no pudiera más, y entonces hace down y entra en depresión. Es lo que les decía ahora de cuando Yin Yang. El concepto de Yin Yang es muy importante aquí. Es un concepto de filosofía, ni siquiera de medicina china, de filosofía china, pero que se aplica muy bien a cualquier cosa, incluso en Occidente, incluso a la medicina occidental. Cuando, imagínense el día y la noche. ¿Cuándo es más día? Que sería lo yang. ¿Cuándo es más yang y no puede haber más yang? Justo cuando el sol está en todo su esplendor, que es mediodía, que en el meridiano ecuatorial sería las 12 del mediodía. Justo a las 12:01 ya no puede ser más yang y empieza a convertirse en yin. Y ahí empieza a anochecer. No empieza a anochecer cuando empiezan las sombras, no. Empieza a anochecer cuando ya no puede ser más día y empieza a convertirse en noche, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy acá a tope en mi adrenergia, en mi estrés, llega un momento en que no puedo estar más estresado. No puedo estar más alerta, porque el estrés es estar así, esperando a ver por dónde sale el estresor o por dónde me lo invento. Y cuando ya no puedo más, empiezo a convertirme en yin. Y la depresión es lo más yin que podemos ver en una patología. ¿De acuerdo? ¿Quién preguntó? Karen. Karen, ¿de acuerdo? Súper de acuerdo, gracias. Ok, a ti. Ahora vamos a decir cosas que podemos hacer para tratar de revertir estos efectos de ese estrés crónico. Piensen que el estrés puede ser mental, emocional o físico, o las tres al mismo tiempo, que generalmente es las tres al mismo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta los efectos que tiene, vamos a tratar de dar como tips de cosas que podemos hacer para sobrellevar la situación y incluso revertirla. Entonces, primero que todo, importante, tres cosas importantes para un estadio de estrés, y es, debo dormir bien, debo preservar mi descanso, esto es primordial, debo alimentarme correctamente, no más, correctamente, que puede ser menos, pero mejor, y debo mantenerme activo. El sedentarismo, malo. Ojo, mantenerme activo en la medida de mis capacidades físicas. Activo va desde una caminata, darle la vuelta al parque, darle la vuelta a la manzana, ir a la concha, ir a la montaña, hasta hacerme una maratón, si es lo que yo acostumbro a hacer. Claro, si yo estoy acostumbrado a hacerme una maratón cada mes, pues salir a pasear me vas a ver a poco, ¿sí? Pero incluso esa persona que está acostumbrada a hacer una maratón cada mes, debe saber que en ese momento su organismo no está igual y que a lo mejor no va a ser una maratón, sino que va a ser media y estará bien con media, ¿sí? Entonces siempre teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, debo mantenerme activo. Y esa actividad ojalá sea diaria. Ojalá. Pero si no es diaria, al menos 3 veces por semana. Al menos.
Esas tres cosas son primordiales: sueño, alimentación y actividad física, ¿vale? ¿Qué pasa con el sueño? Todo lo que nosotros hacemos en el día es un gasto energético y metabólico y además es un aprendizaje para nuestras células y nuestro cerebro. Pero la forma de, primero, volver a recargar la energía que hemos gastado y asimilar y afianzar ese aprendizaje del día es durmiendo bien. Si no dormimos bien, no afianzamos ningún aprendizaje y no reponemos las energías gastadas. Ojo, dormir bien no es dormir toda la noche, porque puedo dormir toda la noche y levantarme cansado, agotado, porque no alcancé un nivel de sueño adecuado. Entonces, dormir bien es dormir eficientemente. Y para eso debo tener mi circuito de melatonina muy bien, funcionando muy bien. Y eso se altera precisamente por la situación de adrenalinemia, de la adrenalina alta, el cortisol alto y el estrés. Entonces, sería bueno suplementación natural siempre. Cuando yo hablo de suplementación, siempre hablo de cosas naturales. Aquí yo soy fan de mis infusiones y fan de la suplementación natural. ¿A qué infusiones me refiero? Las tenemos a mano en cualquier parte y es fácil de conseguir. Melisa, María Luisa, salvia, ¿qué más? Manzanilla, en fin, hay muchas infusiones. Esas infusiones son inductoras del sueño y además ayudan a mantener el sueño adecuado. Y si con esto no, porque hay veces que el estrés es muy grande y no solo con esto puedo solucionarlo, entonces además puedo utilizar la suplementación. Y la suplementación tiene que ver con la melatonina, por supuesto, el zinc, el selenio, que ayudan a que nosotros logremos entrar en una fase de sueño reparadora. El sueño tiene que ser reparador, ¿vale? Pero siempre, siempre, si no son ustedes terapeutas, por favor, se asesoran de un buen terapeuta. Segundo, dime. Ahora quedan 16 segundos en Instagram. Gracias. ¿Quieres venir a Zoom? Que vayan a Zoom. Segundo, alimentación. Yo soy un defensor de que cada uno de nosotros tiene una dieta individual que le va bien. No hay una dieta mágica que vaya bien a todo el mundo. O sea, eso es imposible porque cada uno de nosotros es diferente, tiene una microbiota diferente y según mi microbiota, así va a ser mi metabolismo y mis necesidades son diferentes a la de cada uno de ustedes. Entonces, debo conocerme y debo conocer qué me sienta bien y qué me sienta mal. Y de verdad debo aprender a escuchar mi organismo de qué quiero. El organismo sabe lo que quiere. Pero nos acostumbramos a ser automáticos y a consumir lo más fácil, lo que menos me cuesta, o lo que hay en la nevera. No siempre lo que hay en la nevera es lo que quiero o lo que necesito. ¿Vale? Entonces, esa alimentación debe ser una alimentación consciente. Cuando yo digo alimentación consciente es saber qué necesito primero, qué necesito, y dentro de eso que necesito, qué quiero. Ojo, que no siempre lo que quiero es lo que necesito. Y generalmente nos dejamos llevar por lo que quiero, por el deseo, aunque me caiga mal, aunque me sienta mal, aunque mis heces cambien, aunque me dé gases, pero me gusta mucho y me lo como. Y no me como uno, me como 3. Y entonces así como que no vamos a poder, ¿vale? Porque recuerden que nuestro sistema digestivo está en hipofunción. Entonces, esa alimentación debe ser lo más natural posible. Cuando digo lo más natural posible es nada de Tetrabric, nada que venga envasado,
nada de aditivos, saborizantes, edulcorantes, colorantes, aromatizantes, todos los antes. Y las E245, E326, bueno, ya saben de qué estoy hablando. Fuera eso. En términos generales, ojo, digo en términos generales, hay personas que no entran en este grupo. En términos generales, los lácteos y el gluten son proinflamatorios, sobre todo en estas eventualidades de hiperestrés. Porque ya el estrés me da un organismo inflamado. Y además estos dos grupos de alimentos me van a inflamar más. Un intestino inflamado es un intestino que no va a absorber los nutrientes. Entonces, así yo esté comiendo adecuadamente, no absorbo adecuadamente. Y me voy a estresar más porque voy a decir, pero ¿cómo? Si lo estoy haciendo bien, si estoy comiendo lo que debo comer, pero no me estoy alimentando y sigo cansado, porque no has tenido en cuenta la inflamación intestinal que había de base. Entonces hay que solucionar esa inflamación intestinal también. Esa inflamación la puedo solucionar con dieta antiinflamatoria, pero también con suplementación antiinflamatoria. Y además, obviamente, restaurando la microbiota. Esa restauración de la microbiota no es ir a la farmacia, no es ir a la herboristería y comprar cualquier cosa. Esto debe ser asesorado por un terapeuta que entienda sobre el tema porque son muchas cepas diferentes y hay que saber cómo se siembran. Y no son todas a la vez. Eso tiene su qué y su por qué. ¿Vale? Aquí en la alimentación está incluida la alimentación. Rosana, tiene que estar pendiente los que te pidan entrada porque ahora se están metiendo todos a Zoom. Todos los que acabamos Sí, sí, ahora los he pedir. visto. Pode cerrar o móvel, Iá. Dime. Pode cerrar el móvil. Ah, vale, vale. Entonces, en la alimentación también incluye la hidratación. Doy por hecho de que saben que la hidratación es fundamental. Sé que hay muchos detractores, pero yo, por lo que sé y como yo trabajo, ese es mi lema, y la hidratación es fundamental para un muy buen metabolismo. Así igual que la alimentación es individual, las necesidades hídricas son individuales para cada uno de nosotros. Pero si puedo hacer un denominador común, yo diría que lo minimorum de una persona normalita, con un gasto básico, sería 1,5 litros de agua diario. Eso sería lo mínimo. Y una persona con un gasto básico. Ojo, que si hago un sobreesfuerzo, obviamente va a aumentar las necesidades hídricas. Pero básico, 1,5 litros. De ahí no bajar. En condiciones normales. No aplica para personas que tengan problemas renales. Ojo con esto. Esto en condiciones normales. ¿Estamos? Tem uma pergunta de Lum. Dime. E como se resolve? Te dão antidepressivos para não sentir, pero não resolves. E com muitos barrones emocionais. É sempre por déficit de microbiota? No. No, a ver. Yo lo estoy simplificando, pero eso es una situación muy compleja. Por eso siempre digo que debemos asesorarnos de un terapeuta que sepa resolver la situación. ¿Por qué es compleja? Porque intervienen muchos sistemas y cada una de las manifestaciones sintomáticas del paciente va a responder al mal funcionamiento de cada uno de esos sistemas. Miren que no les he hablado del sistema inmunológico, que lo estaba dejando para lo último, pero es que el 80%, se los dije al principio, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en nuestro tracto digestivo y depende directamente de esa microbiota. Si esa microbiota está alterada y nuestro tracto digestivo, la mucosa, recuerden la mucosa del tracto digestivo, está desgastada, pues el sistema inmunológico también. Entonces, en el momento en que yo me encuentre en un estado de estrés, voy a estar más propenso a infecciones y a inflamaciones porque mi sistema inmunológico estará muchísimo más débil y no va a estar en condiciones de defenderme, que es su trabajo. ¿Sí? Entonces, toda esa situación de miedo y de ansiedad va a revertir
en mi sistema inmunológico y entonces me voy a enfermar mucho más fácil. Y esto además me va a crear más ansiedad y me puede deprimir más. Entonces es un círculo vicioso que no podemos solucionar solo con una cosa. Tenemos que tener en cuenta que esa solución es multifactorial. Siempre va a ser un proceso mental, un proceso emocional y un proceso físico-metabólico que implica muchos sistemas. Entonces a esa paciente, le tengo que tener en cuenta su sintomatología, por supuesto, porque siempre piensen que por la sintomatología el paciente va a la consulta, por algo que le incomoda. Así que eso es importante para esa persona. Ahora, nosotros como terapeutas cogemos eso, pero tenemos que ir a la base que generó esa sintomatología. Entonces, ayudarlo con la sintomatología, pero ir a la base para el tratamiento final. Y que ese paciente entienda que a lo mejor no le voy a dar algo para que duerma ya, mañana, pero le voy a dar algo para que mejore todos sus circuitos de la melatonina y esa persona sola, su organismo, vuelva a retomar la situación normal de sueño, sin necesidad de tomarlo. Esto no es para todo el mundo. Hay gente que sí necesita suplementación para dormir. Sobre todo las personas que, no sé, seguro que conocen a alguien que hace 15 años y sin descanso toman una pastilla para dormir. Y si no me tomo la pastilla, no duermo. Pues claro, a esta persona no le podemos quitar esa pastilla de un día para otro, porque va a tener mono. Esa persona es una adicta. Así, literalmente, es una adicta. Entonces tenemos que saber un protocolo flexible, por supuesto, y adaptado a cada uno de los pacientes para ir suplementando y quitándole poco a poco la necesidad que tiene de esa pastilla. Y se logra, por supuesto que se logra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Que te veo allá. Sí, una pregunta. ¿Cómo se rebajaría la tensión muscular por un estrés sostenido en el tiempo? Vale. Estamos hablando de un masaje. Sí, sí, sé que algunos de ustedes son osteópatas o fisios. Eso es importante porque la primera cosa que les dije que hacía el estrés era la tensión muscular. O para quedarme paralizado, o para huir, o para enfrentarme al estresor. Esa tensión muscular sostenida en el tiempo va a hacer que haya unos micromovimientos, que ya saben de qué estoy hablando los que son terapeutas de esta rama, a nivel de las articulaciones. Entonces son articulaciones que van a dejar de ser tan flexibles y se van a volver más rígidas. Y esa rigidez va a hacer que sean más propensas a lesiones. Y estamos hablando de articulaciones grandes, pero también no olvidemos la articulación de toda la columna vertebral. Entonces vamos a hablar de tensión cervical, que me puede llevar a que el paciente me consulte porque tiene cefaleas, sobre todo occipitales, y cefaleas occipitales que se vienen al temporal y son cefaleas tensionales. Y esas cefaleas son por la contracción y retracción de estos músculos vertebrales. Son personas que van a decir que respiran muy mal porque no pueden expandir bien su tórax, y es porque tienen retracción de los músculos del tórax. Retracción del diafragma. Recuerden eso, que el miedo, lo primero que hacemos cuando algo nos da miedo de choque es hacer una apnea. Y nos quedamos ahí sin respirar. Y eso es una contracción de nuestro diafragma. Esa contracción sostenida hace que el diafragma esté tenso todo el tiempo y no va a haber buena oxigenación. Esos tejidos musculares y los tejidos faciales no van a recibir oxigenación. Entonces, una buena forma de liberar eso es hacer liberación de fascias, hacer liberación de tejido muscular y hacer liberación articular para que las articulaciones vuelvan a ser flexibles como eran antes. Y una cosa muy importante, yo sé que todos no lo practican, pero la craneosacral iría muy bien aquí. Y la visceral, hacer un buen masaje visceral
utilizando la técnica de diafragma. Sería buenísimo. He visto un compañero con el que trabajo, Carlos Muro, que hace una técnica de la lengua, de jalar la lengua. Ya les digo, es horrible, duele muchísimo, es muy fastidioso, duele en el momento, pero después las sensaciones de libertad, de cómo respiro y cómo se mueve mi tórax es súper buena. Entonces yo recomendaría esas técnicas. Ahora, masaje ayurvédico va muy bien porque junta muy bien la parte física muscular con la parte energética, que eso es lo otro que no hemos tocado aquí porque el tema daría para muchísimas horas, que son los meridianos o los nadis, según si estamos hablando de medicina china o de medicina ayurvédica, por donde viaja la energía en nuestro cuerpo. Si estamos muy tensos, esos meridianos lo que hacen es obstruirse y la energía se estanca. Y una energía estancada es patológica en nosotros. Recuerden que la vida es movimiento. Siempre, siempre, siempre nos vamos a mover. Eso es la vida. En el momento en que para el movimiento, ahí hay patología y hay muerte. Entonces, esas dos cosas serían bueno. Lo otro, y ya echando para casa, barriendo para casa, Rosana, ahí les daría muchísimas más pistas de qué hacer con todas las terapias que ella hace por medio del movimiento y de la liberación corporal. Entonces, ahí ya esa pregunta sería más para Rosana. Aqui ela dijo que ha hecho de todo, pero le costa, también ha hecho Ayurveda. Pero eso es lo que has dicho, Antonio, es poner una música y bailar cada día, y la liberación de la cadera, la liberación de los ancestros, de los dolores antiguos también. Mira, en cuanto a eso, y lo digo por algo personal, a veces creía que bailar era como que si estoy triste no puedo bailar porque no puedo estar alegre, ¿sabes? Pues no se puede estar triste y bailando, porque el baile lo asociaba a algo como festivo, y no. He tratado de interiorizar el baile como terapia, simplemente para liberarme. A veces, en estos días, sobre todo, he tenido la necesidad de ir a las 6 de la mañana, me voy, que no hay nadie en la concha, a gritar, simplemente a gritar y desahogarme. Y aquí en mi casa, a bailar, pongo música y bailo. Ya está. Y me libero y lloro. A veces lloro, a veces termino llorando con la música, pero me reconforta y me libera. Y es energía que tenía ahí acumulada. Así que es una muy, muy, muy buena terapia. Porque muita gente está haciendo meditação e mindfulness, pero tudo isso é estar parado, además. Sigues parado, sigue contenendo, não sigue entrando. Además que es una cosa que solo es difícil de hacer. Si te guían, de pronto puedes lograr hacer algunas cosas, pero solo es muy, muy difícil. Sin embargo, bailar, tú bailas como te da la gana. Como te dé el cuerpo, muévete, ya está. Es una danza tribal, esto es básico, no se piensa, simplemente se siente y se hace. Barra muita atenção. Exacto. Sí, señora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sim, de Elizabeth. El azeite de orégano ajuda em casos de inflamação por estresse? Lo acabo de comprar para mí. Sí, ayuda. Los aceites esenciales son muy, 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 muy buenos. Hay algunos que son más antiinflamatorios, hay algunos que son más analgésicos, hay algunos incluso que ayudan a ser antibacteriales y nos potencian la acción de algunos antibióticos. Sí, son buenos. Asesórate bien cuando lo vayas a comprar, según la necesidad que tengas. ¿Qué más? Não, não há mais perguntas. Não sei, ânimos, niños, porque vamos ir acabando. Eu tenho uma pergunta que são sobre as pesadilhas. A pesadilha é medo dormido? Ou seja, a gente que tem pesadilhas ou tem pesadilhas todas as noites, ou pesadilhas incluso tontas, que não são pesadilhas, pero que são como uma ansiedade em sonho. Algo, não sei, por exemplo, minha pareja, a lo mejor passa toda a noite buscando nas llaves em sonho. Isso lhe causa ansiedade toda a noite. Não chega a ser uma pesadilha de película?
pero es lo que tú dices, no es la pesadilla de película, pero eso hace que su sueño no sea un sueño reparador y puede dormir toda la noche, ¿ah? Y seguro que en la mañana estará agotado, totalmente. Entonces, eso es una proyección de una ansiedad que tiene en su consciente, en su día a día, en su vida, pero que, ojo, perdón, me rectifico, no en su consciente, en su vida, pero que no la ha hecho consciente. Y entonces la pulsión desde el inconsciente aparece durante el sueño. Es como una pulsión, un llamado de atención. Entonces lo que tiene que hacer, mira, usa la tablita de 3, de que se siente a ver qué lo está estresando, qué está estresando a esta persona en su vida, qué emoción le produce y cómo está respondiendo a ese estresor, y lo hace consciente. En el momento en que lo haga consciente, ya no necesita la pulsión, porque la pulsión es como un llamado de atención de su organismo para que preste atención. Pues si presto atención, las pesadillas desaparecen, porque me ocupo de lo que tengo que hacer. ¿Vale? Muchas gracias. Aquí la Luna está dando una indicación, pero yo no la puedo hablar, porque senão vão quitar mi vídeo de YouTube. Hay cosas que ya no se puede hablar, chicos. Entonces, como por ejemplo, determinados productos, ¿no? Si hablamos, quitan. A ver, Jun, pero podemos hacer una cosa, Jun. Pero pueden leer. Aquí todos pueden leer lo que ha puesto él. No, pero o sea, puedes escribirme a mi mail y por ahí ya te puedo decir producto y te puedo decir nombres exactamente. Mi mail es miagorasaludintegral@gmail.com. miagorasaludintegral@gmail.com. Claro, por eso... Repito tercera vez. miagorasaludintegral@gmail.com. Ahí le respondo cualquier cosa ya más específica. Debajo do vídeo de YouTube, eu vou poner su página web e vou poner todos sus contactos. No momento la página web es www.agorasaludintegral.com. agorasaludintegral.com. Y ahí está el mail. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta más, yo quiero dejar abierto una invitación para Antônio para que volvamos a encontrarnos y que volvamos a tener un otro encuentro para hablar, por ejemplo, de una cosa que yo estoy enamorada, que es el efecto placebo, el efecto nocebo, es algo maravilloso. Yo creo que es muy interesante. E também dejo minha invitação aqui em aberto. Ele já sabe que tenho um projeto que quero mesclar dança e medicina, que eu creio que são... A dança é medicina e a medicina pode ser uma dança. Totalmente. Então, sim, também já sabe, assim, há um par de anos que tenho esse projeto e quero deixar aberto para que todos los sepam e que vosotros podem ter essa inspiração também e podem acercar-se a nós outros. Y muchas gracias, ¿no? Y si tienen ideas de temas también que te lo digan a ti y lo desarrollamos. Claro, es maravilloso. Esta visión tan amplia que tiene Antônio es maravillosa, es abarcadora, es integrativa, es matriarcal, es deliciosa. Entonces, yo creo que si podemos tener una otra charla y que pueda la gente acercarse, y sería fantástico. Muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí, por escucharme, y pues nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos pronto. Sí, voy a subir esa charla y espero vuestros comentarios. Se están dando gracias aquí. Gracias. Agur. Agur. Adeu. Así, agur, adeu, adiós, chao. No sé dónde estarán. Listo, gracias. Déjame ver, me encantó. Avisa la próxima. Claro que sí. Claro que sí. Gracias a todos, mis amores.